Buenos días, mi nombre es Ivona Sendra, tengo 5 años de estar en vida abundante y hoy me atreví aquí en público a darle la gloria a Dios de todas las cosas que ha hecho en mi vida. Tengo muchos testimonios, pero yo ahí sentada decía, ¿cuál de tantos puedo salir para dar la testificación? Y hoy salgo es para testificar todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida cuando yo un día decidí ser obediente a la palabra. Los 5 años no han sido obedientes. Solamente el camino, tropezar y tropezar, un día me dije, no tengo más para donde caminar sino ser obediente. Y comencé a ser obediente en lo que yo vengo a aprender aquí. Yo decía, yo no puedo sentarme aquí y salir igual. Y un día tomé la decisión, después que salgo de la iglesia, en mi casa me toca la tarea mía. Y ahí en esa obediencia comencé yo a hacer lo que me dice Dios. Y era la oración. Y orar. Y cuando entregaron aquí el texto de la información del carnaval, yo decía, ¿y ahora yo qué hago con esto? No puedo quedar con esto, yo tengo que darlo. Y en esos días vino un amigo de mi hijo, mi hijo trabaja en la Fuerza Aérea, y entonces el muchacho estaba en Cali y él se venía. Entonces mi mamá un día me enseñó, yo siempre aprendí de ella que yo tenía que atender bien a los muchachos porque mi hijo estaba en otro lado, y entonces yo tenía que hacer aquí porque pronto a que lo atendieran bien en otro lado. Bueno, yo siempre he tenido eso. Y el muchacho me dijo, ay, señor Ivonne, ¿me puedo ir para su casa? Y yo, claro, listo. Pero cuando yo tenía el texto, yo dije, a este es el que le voy a pasar el mensaje. Y entonces ya habían pasado los carnavales, y yo, bueno, no me tocaba más que orar por él. El muchacho ha venido 2 veces a Barranquilla y solamente a los carnavales. Y yo decía, bueno, no le voy a decir que no, le voy a dejar que venga. Yo sabía lo que estaba pasando. Cuando él llega a la casa, ya se habían pasado los carnavales, él se iba martes, se iba el domingo, pues ya se habían pasado los carnavales, él iba para Cartagena con mi yerna, mi nieta y un primo de mi hijo. Iban a hacer unas vueltas de papeles. Y ese domingo, en la tarde, él se sentó y yo le dije, bueno, mientras vienen por ti, ven, te voy a leer algo. Comencé a leer, explicarle todo lo del carnaval. Yo le dije, tú estás aquí es para que aprendas eso. Quizás no vuelvas más a Barranquilla, porque no te abro más las puertas para que vengas a disfrutar el carnaval. Bueno, y él se fue, comencé a hablarle lo que era Dios y contarle testimonio de mi vida para que él pudiera entender, porque es que hablar de Dios por hablar no, yo le tenía que contar algunas experiencias mías. Bueno, y él se va. Al día siguiente, cuando yo llego a la oficina, ellos no se fueron para Cartagena, no se pudieron. Al día siguiente, el lunes, ellos se van para Cartagena. Cuando yo llego martes, cuando llega el martes, yo llego tarde yo siempre llego temprano a la oficina, pero ese día llegué más tarde. Y la secretaria me dice, ay, ingeniera, estaba preocupada por usted porque no había llegado. Y yo le dije, pero ¿por qué si llegué bien? Pues estaba acostumbrada a que llegó antes. Tengo que hablar con usted. Y le dije, tengo que hablar con usted en la mañana, no habló conmigo. A las 4 de la tarde, ella se me acerca y me dice, ay, ingeniera, tuve un sueño muy fuerte con usted. Soñé que usted se había accidentado y pensé que por eso no había venido. Y yo le dije, reprendo en el nombre de Jesús todas esas palabras, todo ese sueño que tú tuviste. Yo le dije, ¿tú qué hiciste? No, me levanté con mi mamá y comenzamos a orar por usted y a orar. Pero yo lloraba y yo pensé que usted se había accidentado porque no había venido. Eso me lo estaba contando ella a las 4:30 de la tarde. Al día siguiente, el miércoles, me dice el muchacho, ya se iba. Yo lo llevo al aeropuerto. Vamos como a las 6:30 en el camino, me dice, ay, señor Ivonne, a mí se me olvidó contarle algo. Yo, ¿qué pasó? Imagínese usted que ayer en la tarde, cuando ya veníamos de Cartagena, Luisito, o sea, el primo de mi hijo, venía despacio. Imagínese que se metió una mula y casi que nos estrellamos. Y todos nos fuimos para adelante. Yo le dije, a la bebé no le pasó nada, o sea, a mi nieta. Me dijo, no le pasó nada. Y yo me acordé de lo que usted había dicho. Pero yo decía, yo me puse a llorar y yo temblaba. O sea, en el momento que la chica me estaba diciendo el sueño, yo me puse a orar con ella, estaba pasando lo del accidente. Pero eso, ¿por qué lo hice? Porque en el discipulado, mío la obediencia, en el discipulado yo he aprendido a entender las señales de Dios y que todo lo que va a pasar, Él me lo está avisando. Cuando ella me cuenta el sueño, yo dije, Dios mío, tú me estás avisando de algo, ponte a orar. Y yo lo que hice fue a ponerme a orar. Y yo le decía, y yo le contaba a él el testimonio, y me decía, ahora sí estoy creyendo lo que usted está hablando de ese Dios suyo. Y yo le dije, cree lo que es cierto. Bueno, ese es uno de los testimonios grandísimos. Y para terminar, ese sí hace ya 3 años, y ese yo no lo había podido decir, y sí lo había querido decir. Cuando yo llegué aquí, una vez el pastor dijo, en una de sus prédicas, él decía que a veces se nos hacía difícil acercarnos a Dios cuando no teníamos ese padre biológico, y yo nunca crecí con mi papá.
yo nunca crecí con él. Entonces yo entendí porque a mí me costaba buscar de Dios. Cuando él me dijo eso, comencé yo a hacer un trabajo por mi papá, desde la distancia, a orar, a orar. Eso es un año completico orando por mi papá y decirle, humanamente yo no puedo. Así le dije, yo humanamente ya yo no puedo, yo quisiera ser diferente, pero no puedo. Y en este año que termina, Dios me mandó a mi papá. Mi papá pasó 15 días conmigo, hice un proceso de reparación con él, comencé a contar su historia, comencé a decir que mi papá de Dios nada de nada. Mi papá vino aquí a esta iglesia, aquí lo traje, y en Venezuela buscó una iglesia. Y él nunca había ido a una iglesia. Y hoy la relación de él es súper bien, ya, ya ese resentimiento, ese dolor se fue con mi papá. Y una vez también, en ese entonces, el pastor hablaba de, estaba haciendo liberación, y él dijo que había alguien de hernia que no estaba aquí y que iba a ser sanado. Eso lo dijo el pastor ese domingo. Un lunes, el día siguiente me dice mi hija que, mami, voy para Bogotá. ¿Y eso por qué? ¿Qué te pasó? No, mami, imagínate tú que me van a operar de la hernia. Y yo me acordé de la predica y yo le dije, tú no te vas a operar porque el pastor dijo que tú ibas a ser sanado. Pues yo iba empezando apenas en la iglesia y yo decía, esa palabra se va a cumplir, esa palabra se va a cumplir. Y yo sé que esa va a ser la forma como yo voy a creer en Dios. Si eso pasa, entonces yo sigo yendo a vida abundante. Bueno, al martes, mami, mami, ¿cuándo te vas? No, mami, no me he podido ir. Pero, ay, ¿por qué no, mami? Que los papeles. Los papeles que hasta el día de hoy los papeles se embolataron, mi hijo no va a Bogotá, mi hijo no lo operaron, mi hijo se le quitó todo, y yo dije, y ahí fue donde el Señor lo sanó, se perdieron los papeles, y yo te llamarlos, y los papeles, y no, mami, no sé, eso se perdió, pero yo todavía como que preguntando, eso fue lo que a mí me hizo quedarme, porque yo le decía a Dios, si realmente lo que el pastor está diciendo, lo que Dios le manda a decir es cierto, y me lo confirmas a mí, yo me quedo en obediencia, y hasta ese día yo me quedaba